fronteriza del Tíbet para poder entrar, y allí pues prácticamente lo que se conoce es lo que se difunde a través de los medios chinos. La represión existe y ha existido y sigue existiendo, y entonces evidentemente dejar a los Juegos Olímpicos lo que no quiere es que se vea una imagen dura de auténtica, digamos, política represiva hacia los tibetanos. Hay manifestaciones de todo tipo, pero China lo que trata es de evitar que esto se extienda fuera de la frontera tibetana, para evitar digamos, una imagen que no favorece al gobierno chino. Se habla de la posibilidad de boicotear la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Pekín en protesta por la acción del gobierno chino en el Tíbet, también en otros sitios y en otros conflictos. Y el que más claramente ha hablado ha sido el presidente francés Nicolas Sarkozy. ¿Qué futuro le augura a esta manifestación de Sarkozy? Bueno, yo creo que hay un cinismo a nivel de gobiernos mundiales muy fuerte, porque precisamente Sarkozy podrá boicotear la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, pero recientemente acaba de firmar unos contratos comerciales de 20.000 millones de dólares con el gobierno chino. Lo mismo ha pasado con Estados Unidos, que acaba de sacar a China de la lista negra de violación de derechos humanos. Ayer el presidente Bush habló con el presidente chino para ver qué pasa en China, pero evidentemente no va a haber ese boicot. Puede haber un boicot a nivel de ceremonia inaugural, pero yo no creo que vaya a producir un boicot, teniendo en cuenta que la diplomacia comercial a nivel de sectores económicos no va a ofender a una China que económicamente interesa al mundo entero. Por tanto, yo creo que las protestas o las quejas que ha podido haber no han sido fuertes. El Parlamento Europeo ha dicho que hay que boicotear la ceremonia de inauguración, pero no se ve absolutamente una reacción fuerte de los gobiernos del mundo contra China en este sentido. Es decir, esto pasará como ha pasado con otras situaciones que se han dado dentro de lo que es China con otras regiones autónomas, y que el enfoque que se da no tiene una respuesta por parte del mundo, de políticas o gobierno del mundo, precisamente porque hay unos intereses comerciales muy fuertes. De ahora mismo China se va a convertir en el 2009 en el socio comercial más importante de África, mantiene ya unas relaciones de más de 70.000 millones de dólares con América Latina, y luego tiene otro problema muy importante, bueno, otra situación muy favorable a China es en la zona del noreste asiático. Entonces yo creo que es una queja de cada galería, y yo creo que los gobiernos internacionales tenían que haber sido más duros de lo que han sido hasta ahora. Hablamos también en los medios de China con respecto no solo a Tíbet, sino también a Taiwán, que por si nuestros espectadores no lo recuerdan, vive una situación realmente peculiar, porque China en el 45 hubo una guerra civil, entonces la China continental quedó gobernando los ganadores, digamos, de la guerra civil. Sin embargo, el gobierno, el original, el antiguo, se quedó en la isla de Taiwán. Eso ha causado una posición claramente complicada entre las relaciones entre Taiwán y China, pero se pueden parecer a algo con la situación que se vive con el Tíbet. ¿Es parecido China, Taiwán y Tíbet? No, es muy diferente. Y quizás el punto más diferencial del asunto es que en el Tíbet y en la zona de Xinjiang, como decía antes, hay una presencia masiva de chinos Han. Es decir, si hemos dicho que hay un 90% de chinos Han en el Tíbet y un 45% en Xinjiang, no ha ocurrido con lo de Taiwán, que no han podido entrar los chinos de China, de la República Popular China, a Taiwán. Entonces, desde ese punto de vista, no es igual. Y luego, aparte de eso, también hay que tener en cuenta que Taiwán ahora mismo quizás le ha proporcionado al gobierno de Pekín la mejor noticia de las últimas semanas. Ha ganado en las elecciones el Kuomintang, partido de la oposición, que es partidario de un diálogo con Pekín, pero un diálogo basado en los puntos más importantes, que es la democracia. Y desde ese punto de vista no tienen que ver una cosa con la otra, y yo creo que de esa situación, además teniendo en cuenta que Taiwán y China han tenido un espectacular incremento de intercambios comerciales, hasta un 16%, con unas inversiones millonarias inmensas de dólares de Taiwán en parte de China, y por lo tanto es muy diferente. Y Santiago, comentarle, ¿hacia dónde cree que deriva el conflicto entre Tíbet y China? ¿Se parecería más, acabará pareciéndose más a la situación de Taiwán, o bien a la de Birmania, que parecía que nacía algo importante pero que finalmente ha quedado en el olvido?
Pues precisamente el caso de Birmania ha sido otro caso triste, porque después de toda la revolución que hubo por los monjes birmanos, la actual Myanmar, contra la junta militar birmana, el mundo reaccionó pues como ha reaccionado contra el Tíbet. Es decir, ahí hay unos intereses muy fuertes, sobre todo por parte de China, y no ha pasado absolutamente nada. En el Tíbet, la situación es que, ¿qué va a ocurrir en el Tíbet? Pues que China no va a permitir lo que está ocurriendo ahora mismo en estas revoluciones, y yo creo que lo más importante es que haya un gobierno autónomo, que es lo que pierde Dalai Lama, que China negocie con el Dalai Lama, con el gobierno en el exilio, porque el Dalai Lama ahora es el líder espiritual, no es el líder político. Esto es muy importante saberlo, y entonces el gobierno en el exilio, que ha comentado y ha dicho que es partidario de la celebración de los Juegos Olímpicos, la mejor solución para encontrar una situación vía es simplemente el encuentro de una autonomía grande en el Tíbet. Del Dalai, claro, tenemos que hablar, porque el Dalai se opone al boicot de los Juegos Olímpicos y además amenaza con renunciar a su cargo en el caso de que la violencia no cese. ¿Por qué dice esto? ¿Cuál puede ser su estrategia? Sería un error gravísimo que China estuviese esperando la muerte de Dalai Lama. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el Dalai Lama ahora mismo representa un control sobre el movimiento tibetano. La muerte de Dalai Lama supondría una radicalización del movimiento tibetano en algo parecido a un movimiento islamista, y entonces sería mucho más complicado, no solamente para el gobierno chino, sino también para los tibetanos. Creo que el Dalai Lama juega un papel muy importante en un aspecto de conciliación en ambas partes, y por eso yo creo que su desaparición o su muerte traería grandes problemas. La renuncia suya también sería grave, y se podrían radicalizar los monjes tibetanos y no traería soluciones muy buenas. Yo creo que la solución por esta parte del Tíbet sería un gobierno autónomo reconocido por el gobierno chino, que China vea la posibilidad de un encuentro con el gobierno tibetano en el exilio y con el Dalai Lama, y se encuentren unas fórmulas de mejora, y que se respete sobre todo la parte espiritual, religiosa del Tíbet, que es lo más importante, porque desgraciadamente el exceso de capitalismo, el exceso de turistas está, digamos, empobreciendo la parte espiritual del Tíbet, y ya los monjes incluso relacionan el tema del dinero con el tema espiritual, y eso es muy negativo para el Tíbet. Y brevemente, porque estamos a punto de acabar, pero un poquito de autocrítica. ¿Los medios de comunicación ayudamos o confundimos? Bueno, actualmente los medios de comunicación aquí, al menos en España, yo creo que han estado bastante acertados, han hecho unas alusiones muy interesantes, con muchas interpretaciones de lo que es actualmente el Tíbet. El Tíbet se ha hecho, digamos, actualidad, aprovechando el tema de los Juegos Olímpicos, y en lugar de esperar al 50 aniversario de la invasión china, se ha esperado un año antes. Yo auguro que el próximo año, en el 50 aniversario, puede haber aún más incidentes de los que ha habido hasta ahora. Por eso conviene que el gobierno chino se siente con el Dalai Lama y el gobierno de exilio el gobierno tibetano en el exilio, para poder negociar una amplia autonomía al Tíbet. Santiago Castillo, periodista del área de internacional de la agencia EFE. Ojalá tuviésemos más tiempo. Muchas gracias por su análisis. Muchísimas gracias.